Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a otro teórico de semiótica de redes. Espero que estén bien dentro de la difícil situación que estamos viviendo. En el teórico de hoy vamos a continuar con la unidad 3, nuevos estudios de circulación hacia un paradigma mediático y comunicacional contemporáneo, y nos vamos a dedicar especialmente a la comunicación, la dirección comunicacional ascendente, descendente. Y retomo el esquema que había presentado Mario la clase pasada cuando había presentado el modelo de análisis de la circulación hipermediática. Y está marcado en rojo el tipo de circulación a la que nos vamos a estar dedicando, ¿no? Que habíamos dicho recién que es una dirección comunicacional ascendente porque va de las redes sociales hacia los medios masivos de comunicación y luego desciende de los medios masivos de comunicación hacia las redes sociales, ¿no? Digamos, es un tipo de dirección comunicacional y de circulación hipermediática novedosa, uno podría decir, porque es posible dada por esta aparición del sistema de las redes sociales que interactúa con el sistema de los medios masivos, ¿no? Es una una dirección comunicacional propia de este sistema mediático contemporáneo, que establece, donde se establece una relación donde hay producción mediática por parte de, por ejemplo, medios individuales, y los medios masivos de comunicación se encuentran en una instancia de reconocimiento en el esquema de Verón, ¿no? Para ordenar un poco lo que venimos planteando como un modelo de análisis de la circulación hipermediática, dentro de los desarrollos que estamos haciendo en la cátedra, ustedes van a tener contacto con el documento del trabajo práctico con estos niveles de análisis, ¿no? Cuando hablamos de niveles de análisis, estamos refiriendo a eh, como lugares en donde se establece la mirada del analista, ¿no? Lugares de observación y lugares de abordaje al fenómeno de estudio. En este caso nosotros estamos hablando de 4 niveles. Nivel diacrónico, que atiende al desarrollo de la circulación a lo largo del tiempo, ¿no? Esa circulación que nosotros vamos a determinar como la que vamos a estudiar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que había trabajado Mario, estamos viendo, bueno, desde el inicio de esa campaña en las redes de masa a su aparición en el programa de Mirta Legrand, ¿no? Esa circunscripción de tiempo, bueno, de qué manera se da ese desarrollo de la circulación. Después, otro nivel de análisis, el nivel de fases, ¿no? Que tiene que ver con tramos de esa circulación que van a estar delimitados por los saltos hipermediáticos, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de saltos hipermediáticos estamos hablando de saltos de un sistema a otro, ¿sí? Del sistema de las redes sociales a los medios masivos o a la inversa. Después un nivel micro, ¿no? Donde hay un enfoque en las escenas de intercambios dadas en las redes sociales y en los medios masivos, ¿no? Por ejemplo, relaciones que se pudieron establecer entre los que se apropiaron de ese video, de esos videos de masa e intervinieron en esos videos y los subieron a su canal y bueno, qué comentarios tuvieron, por ejemplo. Y después otro nivel, que es el nivel espacial, donde hay una síntesis realizada por el analista sobre las posiciones enunciativas que se tuvieron con respecto al discurso de análisis a lo largo de la circulación estudiada. Junto con los niveles de análisis, otro elemento que vamos a traer hoy del modelo de análisis de la circulación hipermediática son los enunciadores hipermediáticos. Nosotros vamos a tener una unidad especial dedicada a este tema,
pero bueno, aquí lo traemos porque va a aparecer en el desarrollo de la explicación y representado también, ¿no? Tenemos por un lado instituciones, eh, los medios masivos de comunicación y los medios digitales, etcétera, son instituciones, ¿sí? Pero esas las vamos a representar en tanto que su finalidad es la producción discursiva mediática, los vamos a representar de manera específica, ¿no? Y después están las instituciones, que son instituciones no mediáticas, pero que sin embargo hacen mediatización en el sentido que hoy en día difícilmente haya instituciones que no tengan alguna cuenta en Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera, ¿no? O algún tipo de, de- de sitio en la web, etcétera. Entonces tenemos instituciones, tenemos medios masivos, ¿sí? Medios masivos pensándolos por fuera de la web. Después medios masivos digitales, ¿no? Son medios masivos que tienen presencia por fuera y por dentro, ¿no? Como Clarín, con su Clarín digital. Después medios digitales, ¿no? Que tienen su existencia dentro de la web. Colectivos e individuos que diferenciamos en individuos amateurs e individuos profesionales, ¿sí? Me gustaría detenerme un poco en el nivel espacial, ¿sí? Que no fue desarrollado por Mario en la clase pasada. Entonces es una novedad dentro de la exposición del modelo, con el caso Massa, ¿no? Para ver cómo opera ese nivel espacial y después lo vamos a ver con el caso que vamos a presentar en la clase de hoy. Eh, Ustedes recuerdo nada más, ¿no? Massa hace su campaña donde los internautas se apropian de su spot que había sido pensado para con diferentes tonalidades según a la provincia en que iba dirigido ese spot y eh, los, los diferentes internautas se apropian de ese spot y bueno, realizan procedimientos risibles ridiculizando y denunciando esta estrategia de campaña. Aquí tenemos un esquema de una representación de este nivel espacial que nosotros hablábamos hace un ratito, que tiene que ver con la manera en que se han dispuesto en esta primera fase de la circulación de lo que sucedió con el spot de campaña de Massa, ¿no? Que está representado con la D en el medio. Y tenemos un área que serían esas posiciones positivas que han tenido los enunciadores y un área que las posiciones negativas, ¿sí? Que han tenido los enunciadores también. En este caso, en esta primera fase, que es cuando los internautas se apropian del video de Massa, ¿sí? Y lo intervienen ridiculizándolo, tenemos individuos profesionales, como las cuentas de AMEO, por ejemplo, y individuos amateurs que intervienen denunciando la estrategia de campaña, criticando su propuesta, ¿no? Como eh, desenmascarando, ¿sí? Al candidato político. Tenemos una subfase, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de subfase estamos hablando de un crecimiento en la red, ¿no? Está, por supuesto, establecida por el analista, ¿no? Es algún momento donde el analista dice, bueno, aquí la circulación o la dirección comunicacional ha dejado de ser horizontal, se mantiene dentro del sistema de las redes, por ejemplo, pero ha crecido en escala, ¿no? Ha crecido en escala, por ejemplo, de distribución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es una subfase? Y porque esos discursos ridiculizando a Massa ya no quedan únicamente en las redes de los individuos, sino que pasan a ocupar un lugar en los portales de noticias o en redes que tienen una alta convocatoria, ¿no? Tienen un alto nivel de suscriptores, de seguidores, de visionados, como el canal que abre Tinelli,
donde sube un video, ¿sí?, haciendo una apropiación por uno de los cómicos con el que trabajan con él. De ahí que se señala una subfase. Si vemos en el nivel espacial, podemos decir que esta introducción de nuevos enunciadores hipermediáticos se mantienen también dentro de ese campo de un posicionamiento crítico y negativo hacia la campaña de masa. Ya ya cuando hay un salto hipermediático y aparece la segunda fase, ¿no?, que es el momento donde Massa aparece en el programa de Mirta Legrand, y Mirta Legrand le hace ver a Massa, ¿sí?, esos videos que aparecieron ridiculizándolo en Tinelli. Entonces, ¿qué sucede? Mirta Legrand, ¿sí?, defiende a Massa en esa participación de él en el programa. Entonces podemos decir que lo representamos no ya en el nivel de las redes sociales, sino a nivel de los medios masivos, esa aparición de ese nuevo enunciador, ¿sí?, pero y además lo representamos en el área de que tiene una interpretación positiva, ¿sí?, sobre el discurso original de Massa. Está de alguna manera, digamos, el recorrido que acabo de hacer de manera sintética es para presentarles, a partir del caso de Mario, que había presentado Mario, de qué manera nosotros trabajamos esos diferentes posicionamientos enunciativos que se van dando en la circulación, ¿no?, que es el nivel de análisis que había quedado por explicar de la presentación del modelo. El caso que vamos a trabajar en este teórico va a ser sobre los youtubers, ¿no? Vamos a estudiar un caso en particular, pero se enmarca dentro de este nuevo fenómeno que igual ya está instalado, ¿no? Ya aparece como un actor de los medios de comunicación, que son los youtubers, ¿sí? Y como habíamos señalado, era una dirección comunicacional ascendente descendente. Decía, bueno, los youtubers, ya estamos acostumbrados a hablar de youtubers. Cuando uno dice youtuber, más o menos se sabe de qué se está hablando, pero hasta no hace poco no era tan así, ¿no? Era una novedad que había aparecido, sobre todo con la aparición del MediaFest youtuber, que planteaba, ¿no?, como siempre sucede con estos fenómenos, planteaba de qué manera definir a este colectivo, ¿no? A este colectivo de individuos que producen material audiovisual en YouTube de manera frecuente y que van creando seguidores. Entonces, hubo algunas interpretaciones que lo equipararon a estrellas de rock, ¿no? Cuando, bueno, no es tan sencillo vincularlo con eso, más que interesa a los jóvenes y que han creado fans, ¿no? Pero digamos, los youtubers habitualmente no cantan, ¿no? Y en el MediaFest no fue un recital, por ejemplo. Eh, Algunos que plantearon, ¿no?, que eran jóvenes creativos y emprendedores, ¿no?, o publicidades o críticas que se los figuraba de manera de vagos y perdedores, ¿no? Pero de alguna manera, cada vez que surge un nuevo fenómeno mediático, un nuevo colectivo, ¿no?, hay todo un proceso complejo social de definición, ¿sí?, de esta identidad que se le da al colectivo, ¿no? Que, eh, por ejemplo, si uno dice youtubers, lo que suele instalarse es una idea de un productor en YouTube, más bien joven, ¿sí?, con una producción mediática ágil y divertida, ¿no? Pero, sin embargo, también existen youtubers mayores que producen un contenido didáctico, ¿no? O tutoriales, etcétera, ¿no? Pero, digamos, se da todo un complejo proceso donde se van dando las características de identidad a ese colectivo. Ejemplos que nos muestran que ya es un fenómeno que se ha incorporado al sistema de medios
es, bueno, Mediafest, como recién decía, que apareció desde 2015, ¿sí? Y también desde 2017 tenemos un Martín Fierro para las producciones en YouTube, ¿no? Para los YouTubers. Los reconocimientos por parte de las instituciones, que no se dio de manera instantánea, ¿no? Ustedes piensen que, por ejemplo, hay youtubers que desde el 2005, cuando apareció YouTube, al poco tiempo ya habían empezado a producir contenido para YouTube. Sin embargo, eran individuos que, digamos, no se había conformado ningún colectivo de identificación youtuber. Entonces, como fenómeno, los youtubers se pueden entender como parte de esta cultura participativa, ¿no? De la que habla Jenkins cuando habla de los contenidos generados por usuarios. Sí, por supuesto, ¿no? Digamos, es parte de esa cultura participativa, pero esa cultura participativa se tiene que comprender de manera horizontal, digamos, donde no hay jerarquías. Y bueno, ya estas premiaciones, por ejemplo, por parte de las instituciones, nos hablan de que es discutible, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo se fue conformando un star system de youtubers, ¿no? Y esto lo podemos ver porque los medios masivos generan productos con ellos, ¿sí? Por ejemplo, en las últimas ferias del libro, las presentaciones de libros de youtubers, ¿sí? Y muchos de booktubers, tienen gran convocatoria, ¿no? Y son uno de los pilares que sostienen la editorial, las editoriales dedicadas a libros para adolescentes, ¿no? También YouTube mismo fomenta que se cree este Star System, ¿no? Estos youtubers que tienen grandes escalas de distribución, ¿sí? Con eventos, monetizaciones, premios, ¿sí? Y a su vez las marcas también contratan a esos youtubers para que, por ejemplo, consuman sus productos en cámara, ¿no? Entonces, no tenemos que confundir esta idea de una producción generada por usuarios, ¿sí? Con una relación horizontal. Si bien es interesante, si bien existe colaboración entre los youtubers, ¿no? A diferencia de lo que sucede con los programas de televisión, donde un programa de televisión es difícil que colabore con otro programa de televisión que está dirigido al mismo target, ¿sí? En los youtubers las investigaciones demuestran que hay colaboración entre los productores, ¿sí? Es decir, un youtuber puede invitar a otro youtuber para hacer un video juntos y después ese video aparece en diferentes canales, ¿sí? Aunque siempre existen esas diferentes jerarquías y dificultades para ascender, ¿no? Una vez que se va estableciendo ese Star System, tiene también mecanismos de exclusión, ¿no? Y de mecanismos de dificultar que un youtuber ingrese a este Star System. ¿Qué se estudia cuando se estudian youtubers? ¿Sí? Eh, si uno lee la bibliografía sobre los estudios de youtubers, que hay mucha, eh, habitualmente se toman dos posiciones, ¿no? Hay como dos objetos de análisis y dos maneras de abordarlo. Y aquí me incluyo, ¿no? Ustedes van a ver que en la bibliografía hay un trabajo que escribimos con Escolari sobre los youtubers españoles, que operamos de la manera que voy a describir aquí. Por un lado, se analizan, ¿no? Hay muchos estudios que analizan las propiedades de los videos de los youtubers. Ese análisis a veces sigue el modelo clásico de estudio de la teoría de discursos sociales de Verón, donde está el discurso de análisis, que puede ser un corpus de videos, se estudia sus condiciones de producción
y se estudian sus condiciones de reconocimiento, ¿no? Que es sencillo, más sencillo que antes estudiar porque están los comentarios de los seguidores de los youtubers. Y también hay estudios más de corte sociológico que estudian la pertinencia socioestilística de los youtubers, ¿no? A qué clase social pertenecen, qué estudios tuvieron, cuáles son eh, los dispositivos que tienen para hacer sus videos, qué relaciones se establecen con instituciones, con YouTube, con las marcas, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la mayoría de los estudios que se dedican a estudiar youtubers no estudian los youtubers, sino que estudian esos youtubers que tienen mayores visionados, ¿no? Que ese es uno de los recortes que la mayoría de los estudios hacen, ¿no? Es decir, tomar los que tienen mayores seguidores o mayores visionados. Ahora, eso implica que lo que se está tomando son youtubers que han dado saltos de escala, ¿sí? Todos los otros youtubers no suelen ser estudiados. Por otro lado, parten, ¿sí?, de el salto ya dado, ¿sí? Es decir, no se estudia cómo se da el salto, cómo alguien que es un youtuber desconocido pasa a formar, ¿sí?, a ser un youtuber que tiene grandes escalas de distribución. ¿Cómo explicar esos saltos de escala, ¿no? Que al fin y al cabo también es una pregunta que les interesa a los youtubers, ¿no? ¿Cómo haciendo videos llego a ser conocido, ¿no? O crecer en mis seguidores. La hipótesis de la que nosotros partimos es que esos saltos de escala no se pueden explicar, ¿sí?, por las cualidades que tienen los videos. Es decir, por más que nosotros estemos analizando los videos, ¿sí?, no vamos a poder explicar por qué un youtuber fue creciendo en las redes, sino que la razón la vamos a encontrar, ¿sí?, en el estudio de la circulación, ¿sí? Porque son ciertas circulaciones, ¿sí?, las que van a generar su crecimiento en las redes. De manera general, podemos decir que en la producción de los youtubers dominan dos tipos de enunciaciones. Cuando hablamos de enunciación, después lo vamos a ver más adelante en el transcurso de la cursada, ¿no?, a qué nos referimos por enunciación, pero por ahora podemos decir que es esa escena de comunicación que se construye en la discursividad, ¿sí? Podemos hablar de que hay un tipo de enunciación que está centrada en el enunciador, ¿no? Y el enunciador como esa figura del productor de la discursividad, el propietario del canal, el que realiza los videos, ¿sí?, que aparece en pantalla, ¿sí?, y que muchos de los géneros que produce, por ejemplo, tienen que ver con su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, el blog, ¿no?, que el blog con B corta, ¿no?, que muestra su casa, ¿no?, o muestra a sus amigos, o que va a ver visita a su pueblo donde creció, ¿sí? Son enunciaciones donde lo que predomina es esa emotividad que se expresa, que expresa el realizador. Entonces, por ejemplo, se muestra cómo juega los videojuegos y cómo se asusta cuando está jugando los videojuegos, ¿sí? O realiza monólogos de stand-up donde habla de ciertos temas y mezcla su vida, lo que es supuestamente su vida privada, con ciertos problemas que comparte con su audiencia, ¿no? El Rubius, Soy Germán, Magnum Mephisto estarían dentro de esos youtubers donde predomina ese tipo de enunciación. Y después hay otra enunciación, ¿sí?, que hay un borramiento del enunciador, es decir, el enunciador no es lo que
el referente de la enunciación, del enunciado. Sino que está borrado, es decir, no aparece en pantalla, no sabemos si es uno solo o es un grupo. Los temas que trata no tienen que ver con su vida personal, ¿sí? Que son Dross, por ejemplo, Ezequiel 79, Tiranos Temblad, ¿sí? Marito Baracus al comienzo tenía más este tipo de enunciación. Donde lo que suele aparecer, por ejemplo, es muchas parodias, apropiaciones de productos mediáticos que son intervenidos, ¿sí? Que es un tipo de enunciación que en comparación a la anterior tiene menos seguidores, es decir, es una enunciación que vamos a ver ahora con el caso que vamos a analizar, que genera más conflictos en su relación con los medios masivos de comunicación. El caso con el que vamos a trabajar, ¿sí? Para dar otro ejemplo de cómo funciona nuestro modelo de análisis de circulación hipermediática, es el de Ezequiel 79, ¿no? Ese es un caso dentro de este segundo tipo de enunciación donde el enunciador está más bien borrado de su enunciación. Es un caso de estudio que nosotros desarrollamos a partir de un trabajo que se realizó en la cátedra, ¿sí? Que fue hecho por, ahora les voy a leer los nombres de los que participaron en este trabajo de investigación: Florencia Vega, Camila Pereira, Luciano Schiffer, Aldana Grobli, Pablo González, Lucía Centenaro y Diego Canale, ¿no? Estos son compañeros de ustedes de la carrera que dentro del marco de la cátedra desarrollaron un trabajo práctico como el que van a hacer ustedes. Y a partir, ustedes pueden ver ese trabajo práctico en nuestro sitio de la cátedra. Y a partir de ese trabajo, bueno, nosotros continuamos una investigación sobre Ezequiel 79 porque nos había parecido muy atractivo el tipo de enunciador, ¿sí? Y los problemas que empezaban a aparecer y que habían sido algunos de esos problemas presentados en esta primera aproximación que hicieron sus compañeros sobre este caso, ¿no? Ezequiel 79 es un youtuber que produce parodias de transmisiones de fútbol. El corpus con el que nosotros trabajamos para hacer el análisis fueron 200 videos del canal de YouTube de Ezequiel 79, producidos desde el inicio del canal hasta el 2017. También analizamos las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram, ¿sí? Con una observación no participante. Y tomamos también en esas cuentas tomamos los intercambios, y en el canal de YouTube los intercambios que tuvo el youtuber con su colectivo de seguidores, y realizamos también una entrevista al youtuber. La entrevista nosotros aconsejamos hacerla, si bien no porque vayamos a creerlo todo lo que dice el entrevistado o que nuestras conclusiones estén determinadas por lo que vaya a decir el entrevistado, pero sí muchas veces en la entrevista nos permite, nos da ciertas guías, ¿sí? O ciertas pistas de, por ejemplo, cuando se dio una subfase dentro de la circulación, que a veces es difícil poder llegar a ella si no es a partir de algún tipo de dato que preste el productor. Como les decía, Ezequiel 79 hace apropiaciones de transmisiones de fútbol. Vamos a ver uno de sus videos para entender un poco más de qué manera es esa apropiación, ¿no? Esa apropiación que es una apropiación risible.
Bueno, lo que tenemos acá es un enunciador, ¿no? que se figura en su enunciación como con saberes de la edición, ¿no? Porque no, es una edición prolija, ¿sí? Una edición elaborada, ¿no? Donde hay figuraciones de transformación, por ejemplo, de la pelota que se transforma por su velocidad en se transmuta en una figura de un felino, ¿no? O un leopardo que está atacando, ¿no? Para darle fuerza a esa pelota, que hay una hipérbole en el agrandamiento de esas cabezas, ¿no? Que esas cabezas a su vez son como imágenes fotográficas que dialogan con el movimiento del cuerpo. También el juego intertextual con la película Shaolin Soccer, eh, donde se construye una relación entre esa figura del productor y la figura del espectador, que es una relación de complicidad, ¿sí? Y de ridiculización. Ambos se alían, ¿no? Para ridiculizar a el referente, ¿no? Que en este caso sería el equipo de Boca, ¿sí? Que se expresa en esta tajada que hizo Barovero a Gigliotti en la Copa Sudamericana del 2014. Vamos a analizar la primera fase, ¿sí? Esta primera fase va de mayo del 2013 a el 2015, ¿sí? Ezequiel 79 abre su canal como un individuo amateur para subir producciones, videos de su vida familiar, videos haciendo algunos chistes dedicados para sus amigos, ¿sí? Su pequeño grupo, ¿no? Y en el 2013 es la primera vez que hace una parodia de una transmisión de fútbol, pero ¿no? que tiene esa circulación que no llega a ninguna gran escala. Pasa un tiempo, ¿sí? Sin producir nada, que nosotros lo representamos con esas columnas, cada vez que hay un tipo de salto, un hiato temporal, donde no vemos ningún tipo de producción que sea relevante para el análisis o directamente no hay ningún tipo de producción. Y en el 2014 empieza a hacer parodias de este tipo de manera eh, esporádica, hasta que sucede que el 28 de noviembre de 2014 sube el video que acabamos de ver, ¿sí? Ese video crece en la red, ¿sí? Y crece no porque haya algún individuo categorizado en la red que lo comparta, sino que crece porque va creciendo, se va propagando porque tiene éxito el video, ¿no? En la entrevista, recuerdo en la entrevista que le hice a Ezequiel, él decía que le había pasado que había ido a la panadería y el panadero le mostró, mirá el video que me acaba de pasar el policía, ¿sí? De la esquina. Y era el video que había hecho él, ¿no? Eso le daba la pauta, le dio la pauta a Ezequiel que se podía dedicar a eso. ¿Qué podemos decir desde un nivel de un análisis más micro, ¿no? Digamos, cuáles son esos intercambios que se dieron, empezaron a dar a partir de esta propagación? Es decir, que empezó a propagarse el video y ya el colectivo de seguidores del canal ya no pertenecía a amigos, sí, o familiares, sino que empezaron a aparecer individuos de los cuales Ezequiel no tenía conocimiento, ¿no? Podemos decir que algunos adoptaron, ¿sí? Una posición centrada en el referente y en interpretación cómica, ¿no? Propio del diálogo entre hinchas,
¿no? Por ejemplo, Jajá, Barovero, Bobo Boca ganó 18 títulos internacionales y River apenas 6, es decir, que recibe insultos de parte de los hinchas de Boca, ¿no? El propietario del canal. Eh, y junto con esa posición de reconocimiento, ¿no? Que esa posición de reconocimiento que opera como una gramática que encontramos en reconocimiento de privilegiar lo cómico en el sentido de reírse, ¿no? Del otro sin ningún tipo de identificación, aparece otra posición dentro del colectivo de seguidores que ya no está centrada en el referente, sino en los procedimientos poéticos, ¿no? En los procedimientos de producción del video, donde hay una valoración de ese hacer del enunciador y se da una interpretación humorística. ¿Una interpretación humorística en qué sentido? Después lo vamos a ver también, pero donde ya hay una identificación con el objeto de la burla, ¿no? Podemos decir, jaja, soy de Boca, pero debo admitir que el video te quedó genial, jajaja. Cómo me cae de risa con las caras, jajaja, muy bueno, ¿no? Es decir, un hincha de Boca puede reírse con el video, ¿no? Es decir, puede jugar, ¿no? A burlarse de sí mismo a partir de este video. Esta posición, ¿sí? Es muy interesante a los fines de la producción de Ezequiel 79, porque es en esta producción donde va a surgir las primeras demandas hacia el productor y empieza a darnos la pauta de una de las características que tiene la producción de los youtubers, que es una producción participativa, colaborativa, ¿no? Porque aparece muchas veces lo que se produce a partir de los diálogos con sus seguidores, ¿no? Dice, viejo, soy de Boca, muy gracioso, lo quiero compartir en mi Face, pero al final dice, te querés matar Bostero, solo por eso no lo comparto. Si borras ese final, lo comparto, ¿no? Sí, porfa, borra un video para subirlo sin esa parte, ¿no? Es decir, que lo que están pidiendo es que se borre esa parte, algo que Ezequiel luego va a hacer, ¿sí? Y lo mismo con esta marca de agua que pone como, como es esa firma de autor, ¿no? Que permite que aparece en este video que nosotros vimos, pero antes no aparecía, ¿no? Y que es una estrategia que tiene el youtuber para que cuando se propaga por fuera de su canal, ¿no? Igual el que ve pueda ir a su canal a ver más de su material. Entonces tenemos estas dos posiciones de reconocimiento que aparecen en el colectivo. ¿Qué sucede con el enunciador, ¿no? ¿Cuál es esa posición que adopta frente a los comentarios del colectivo en el canal de YouTube? Es una posición que no entra en la pelea de los hinchas. Digamos, no es que frente a un insulto responde con otro insulto, sino que se mantiene desde una posición del campo de lo risible, ¿no? Y de agradecimiento en relación a los hinchas, ¿no? Como podemos ver acá, gracias a todos por los comentarios, pensaba que me iban a querer matar los de Boca, pero resultó que se lo tomaron con humor. Abrazos, ¿sí? Esa es la posición, digamos, todo lo que acabamos de describir hasta ahora, estas posiciones que se adoptan en el colectivo y en Ezequiel, son posiciones que después se van a ir manteniendo a lo largo de su circulación, ¿sí? A lo largo del tiempo. A partir del 8 de mayo se da una segunda fase, ¿no? Segunda fase porque bueno, aquí ya tenemos un salto hipermediático, ¿sí? El 8 de mayo del 2015 sube un video, ¿no? Donde hace una producción risible sobre el entrenamiento que había tenido River para el Superclásico, ¿no? Con Boca, donde había sido un partido que fue muy criticado River porque fue un partido violento, ¿no? Donde cometió varias infracciones que no fueron cobradas, ¿no? Entonces
hizo un video mostrando que ese entrenamiento que habían hecho los jugadores de River había sido un entrenamiento de karate, ¿no? Entonces se habían preparado para pegar. Este video es tomado por TC Sport y pasado en uno de sus programas. Esto hace crecer el nivel de seguidores que va a tener el canal, ¿sí? Y en el 2017 encontramos que empieza a aparecer las producciones de Ezequiel 79 en portales de noticias nacionales y en TC Sport. Es decir, se empieza a aparecer en varios portales de noticias nacionales. En junio, ¿sí?, aparece una novedad, ¿no?, en este crecimiento que va teniendo Ezequiel. La novedad es que con la Copa América, Ezequiel hace una parodia de la canción de la Copa América y también de equipos que ya no son nacionales, ¿no?, en diferentes equipos de los países latinoamericanos. Entonces lo que encontramos es que en su colectivo, primero, ¿sí?, empieza a incorporarse individuos de otras nacionalidades, ¿no?, de las nacionalidades referidas por los partidos, por los equipos que están siendo parodiados. Y además, luego, ¿sí?, luego de esta introducción de los individuos de otras nacionalidades, aparecen también sus videos en portales de noticias de Latinoamérica, ¿sí? En junio, uno de sus videos, ¿sí?, sobre un escándalo que había aparecido con un referí amarilla, aparece su video, ¿sí?, en un portal de noticia español, ¿sí? Es decir, que son todos crecimientos que fue teniendo, ¿no?, podríamos decir que son todas subfases que fueron teniendo la propagación de Ezequiel 79, que fue haciendo crecer cada vez más su colectivo de seguidores. ¿Qué sucede con las instituciones, ¿no? Porque ahora tenemos instituciones que están en reconocimiento, ¿no? No solamente individuos como sucedía en la primera fase. Las instituciones, como dijimos, bueno, se apropian del video y no reconocen la autoría, ¿sí? Hablan de un usuario, ¿sí?, o directamente hablan que se subió a un canal, ¿sí? Y lo que hacen también, además de no reconocer la autoría, muchos borran los enlaces que permiten dirigirse al canal de Ezequiel 79, u otros mantienen enlaces sin nombrarlo. Esta cuestión de mantener el enlace o no, bueno, tiene que ver con las posibilidades de acrecentar el número de seguidores del canal o no, ¿no? Si se mantiene el enlace, por lo menos hay mayor posibilidad de acrecentar el número de seguidores al canal. También en esta segunda fase, Ezequiel 79 abre una cuenta en Facebook y una cuenta en Twitter. Y aquí se complejiza la enunciación de Ezequiel 79, porque en estas plataformas, si bien Ezequiel 79 en el canal de YouTube mantenía interacción con sus seguidores, en estas plataformas empieza a predominar una relación que, en términos de Jacobson, podríamos decir conativa y emotiva, ¿no? Es decir, que vamos a leer, por ejemplo, uno de sus posteos. Hola gente, seguramente hoy subo un nuevo video, Argentina campeón del mundo Brasil 2014, y se me ocurrió preguntarles qué momentos del fútbol le gustaría ver con otro final. El video de hoy ya es uno que la mayoría quisiera ver, así que les propongo que me vayan diciendo y tirando ideas, ¿sí? Y ahí, bueno, y sigue. Es decir, lo que tenemos aquí es, ¿no?, que va acrecentando esa interacción, ¿sí?, de pedido de participación al colectivo, ¿sí? Ezequiel 79 en estas plataformas. Aquí ya entramos en la última fase, ¿sí?, tercer fase, ¿sí?, que va del 6 de julio a 12 de julio del 2015, donde
Ezequiel 79 sube un video, las posibilidades para que Higuaín falle el penal, ¿sí? Que llega a 1 millón de visualizaciones, ¿sí? Y acrecenta a 10.000 suscriptores su canal, donde ya tenemos una nueva fase. ¿Por qué? Porque si antes había ido creciendo su propagación en Latinoamérica, ahora ya es internacional, ¿sí? Sus videos aparecen en la televisión europea, latinoamericana y también nacional, y también se acrecienta en los diferentes portales de noticias, no solo nacionales sino extranjeros. Y la Gaceta, ¿no? Este es un reconocimiento que nosotros marcamos especialmente, le hace por primera vez una entrevista a Ezequiel 79. A su vez, también señalamos en este esquema, eh, recibe, ¿sí?, un reclamo de derechos por Megavisión, ¿sí? Y aquí entra un tema que nos interesa, que tiene que ver con los derechos de propiedad, ¿sí?, de ese material audiovisual. Aquí quería hacer una pequeña digresión para ubicarnos un poco, para comprender un poco mejor el tema de los derechos en YouTube. Que tiene que ver con un sistema robótico de YouTube que va corroborando eh, cuáles son los permisos que tiene ese material que se está subiendo en el canal, ¿no? Cuando uno sube un material al canal, tiene que decir si ese material es para ser libremente compartido o si tiene que ser monetizado su uso, ¿sí? O está prohibido que se comparta, que se utilice por otros usuarios de YouTube, etc. A su vez, cuando uno sube un video, hay programas que comparan, ¿no?, ese material que uno está subiendo con el material que ya se tiene en archivo. Entonces, si tiene elementos en común, el sistema verifica cuáles son esos permisos y se permite subir el material audiovisual o no. Por otra parte, también puede haber reclamos que no hayan sido ingresados al sistema, sino que son reclamos de los espectadores del video, ¿no? Entonces alguien hizo una película y ve que partes de su película están en YouTube sin haber subido la película a YouTube, entonces le puede reclamar a YouTube que dé de baja ese video que fue usado por algún youtuber, por ejemplo. Cuando, cuando un canal tiene reclamos, ¿sí? Si llega a tener más de 3 reclamos, bueno, ese canal, ¿sí?, se da de baja. Dar de baja un canal, ¿no?, para un youtuber es una catástrofe, ¿no?, porque pierde todo ese colectivo que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, también como su material que estaba en el canal. A cada una de esas infracciones que va cometiendo el canal se le llama strike, ¿no? A los 3 strike, como dijimos, el canal es dado de baja. Pero ¿qué sucede? ¿Son efectivas esas censuras que va haciendo YouTube? Uno puede decir, bueno, son relativamente efectivas dentro de la plataforma, ¿no? Ahora, nosotros acá tenemos un esquema de un video, ¿sí?, que Ezequiel 79 sube a YouTube, recibe un reclamo de la UEFA, ¿sí? Ese reclamo hace que se dé de baja el video en el canal, pero lo que hace Ezequiel 79 es que lo sube a sus otras cuentas, las cuentas en Facebook, Twitter e Instagram, y de ahí se propaga, ¿sí?, se propaga a las portales de noticias extranjeros, llega a la televisión europea, ¿sí?, y vuelve a entrar a YouTube por medio de un canal con muy pocos seguidores, ¿sí?, pero que al subir ese video llega al 1 millón de visionados, ¿no? Es decir,
que lo que vemos es que es complejo, muy complejo el tema de los reclamos de derechos, no solamente porque es un tema, ¿no?, que se sigue discutiendo dentro de las cuestiones legales de las producciones en las redes, ¿sí?, sino que también es complejo por la propia circulación que se da en la red, y las diferentes estrategias que se van teniendo los productores frente a las censuras institucionales. Esta tercera etapa, ¿no?, que Ezequiel 79 ya acrecentó su colectivo y ya empieza a tener entrevistas y aparecer en medios internacionales, cambian las posiciones que tienen las instituciones con respecto a él, ¿no? Digamos, por un lado hay algunas que se mantienen sin reconocer la autoría, ¿sí?, pero dejan los enlaces, otras no reconocen la autoría y tampoco dejan sus enlaces, ¿no? Después están las que reconocen la autoría, no reconocen la autoría y reclaman los derechos, ¿sí?, en YouTube, ¿sí? Tienen una posición, por ejemplo, Telefe también fue una de las instituciones que reclamó derechos sobre el material de Ezequiel 79, ¿sí? Y están las que reconocen la autoría y lo posicionan en lugar de autor, dejan enlaces y promueven el canal. Hago un paréntesis. En relación a esto de los derechos, ¿no? Es un tema también interesante, dónde están los derechos y si es que tienen derechos los productores de parodias, ¿no? La parodia es un caso particular de gran discusión sobre los derechos de autor, sobre ese material, y además cuál es el uso que se le dan a las instituciones, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los reclamos que hace Ezequiel 79 sobre su material es que a él le reclaman derechos, pero las instituciones están todo el tiempo apropiándose de sus videos, ¿sí?, y utilizándolo como contenido, y él no recibe nada a cambio, ¿no? Entonces, también en las cuestiones de los derechos de autor se ponen conflictos, ¿sí?, conflictos legales con diferentes pesos de los actores, ¿no? Es diferente ser una institución o ser un medio individual. ¿Qué sucede con el colectivo? ¿Sí? El colectivo, bueno, se mantiene en las posiciones que nosotros habíamos señalado antes, ¿sí?, pero empieza a tener también posiciones activas en relación a este problema de los derechos de autor, ¿no? Digamos, hay indignación por parte del colectivo porque no se le reconocen los derechos a Ezequiel 79, ¿sí? También se crea lo que sería una inteligencia colectiva, ¿no? Actúa como una inteligencia colectiva del colectivo para, por un lado, avisarle a Ezequiel 79 cuándo sus videos son apropiados, en dónde son apropiados, dónde se los pasan, ¿sí? Y también para generar conocimientos para sortear, ¿sí?, las censuras que pone YouTube, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver toda una conversación que se da en Facebook que tiene Ezequiel 79, ¿sí? Dice, qué bronca, loco, tenía monetizado el video del Pipita hasta ayer, me vengo a enterar que Megavisión de Chile o algo así reclamó los derechos de autor sobre las imágenes. La voy a pelear, casi 1 millón de vistas en 2 días, no cualquiera mete. ¿Alguien sabe del tema de uso legítimo? ¿Sí? Entonces, bueno, se da toda una conversación, ¿sí?, donde se le dan diferentes consejos a Ezequiel 79, actuando el colectivo como una inteligencia colectiva en pos de solucionar el problema de los reclamos de derechos. Por otra parte, dentro del colectivo también encontramos una novedad, ¿no?, en este crecimiento que tiene Ezequiel 79, apareciendo en este crecimiento de escala, ¿no?, apareciendo en los medios masivos y en los portales de noticias, ¿sí?, que surge lo que es un grupo de fans, ¿no?
este grupo de seguidores que está, digamos que tiene reconocimiento sobre su habilidad para editar, ¿sí? Que le pide consejos, que lo sigue, que tiene memoria sobre sus producciones y de cómo empezó, ¿sí? Que se preocupa frente a sus ausencias o frente a los problemas que tiene con otras instituciones, ¿sí? Y este posicionamiento que aparece con las figuras del fan, ¿sí? Nosotros tenemos la hipótesis que está vinculado con una transformación también que tiene el enunciador, ¿sí? Que se da a partir de este uso que va haciendo de sus cuentas en Facebook, especialmente en este caso, ¿sí? Donde empieza a surgir el autorretrato y la autobiografía. Nosotros habíamos dicho que Ezequiel79 era uno de esos tipos de youtubers donde lo que predominaba era una enunciación donde se borraba a la figura del enunciador, ¿sí? El enunciador no aparecía en pantalla, no era tratada su vida privada, ¿sí? Etc. Con las cuentas de Facebook, de a poco, ¿sí? Va construyéndose el retrato del youtuber. Traigo aquí algunos ejemplos, ¿no? Dice Ezequiel, ¿dónde te metiste? Laburo de mierda que me aleja de todo. Espero que mañana pueda subir la final de la Copa América Centenario. Dura como 13 minutos. Creo que me fui a la mierda, pero bueno, ¿no? Entonces nos enteramos que tiene un trabajo con el que no está muy conforme, que le quita tiempo a la edición de sus videos. O tenemos este otro, ¿no? Que dice, hoy es mi cumpleaños y esperaba un partidazo entre Boca y River como regalo, jajaja, me equivoqué. Ahora, ¿qué se podrá hacer con semejante bodrio? ¿No? Entonces nos enteramos que cuando es su cumpleaños, ¿sí? Y tenemos las felicitaciones después de sus fans. O este otro posteo donde dice, buenas, antes de que empiecen a putear, de que me empiecen a putear de por qué no subí nada por el horrible partido de River, les cuento que estoy internado desde hace unos días por una infección en el pie, ¿sí? Cuando salga les debo a todos una bocha de videos, espero poder, bueno, y sigue, ¿no? Entonces nos enteramos que tiene un problema, ¿no? Que está internado el productor del canal, ¿sí? A esto nos referíamos con la aparición de la autobiografía y el autorretrato, ¿sí? Empieza, si bien mantiene en su canal de YouTube una enunciación que no aparece en los videos, aunque después luego va a aparecer en algunos videos, ¿no? Y empieza a hacer transmisiones en vivo también, donde él aparece, ¿sí? Y empieza a aparecer esta vida privada, ¿sí? Que antes no aparecía. Esto se va filtrando primero en su cuenta de Facebook, ¿sí? Y que para nosotros tiene mucho que ver con esta construcción del colectivo de fans, ¿no? Y que hace a las diferencias que después nosotros vamos a ir trabajando cada vez más en estas diferencias entre lo que son los medios institucionales, ¿sí? Y los medios individuales, ¿no? Los medios individuales que están ligados a ciclos de vida, ¿sí? Entonces, sí, a Ezequiel79 le pasa algo como en este posteo, deja de producir videos, ¿no? Lo que no sucede con una institución, ¿no? Que que puede tener mayor vida que la gente que lo integra. Por último, otra propiedad que aparece también en la enunciación que hace esta relación con el colectivo y que aparece en muchos youtubers, es como una gramática compartida con otros youtubers, es que a mayor ascenso, ¿sí? Que va teniendo el youtuber, ¿sí? Lo que lo aleja de su colectivo, uno puede decir, bueno, el youtuber cuando tiene pocos seguidores, cuando aún no aparece en los medios masivos de comunicación, mantiene como una relación más horizontal en relación a su colectivo, ¿no? Es más un igual, pero a medida que va creciendo, ¿no? Que va formando parte de ese Star System, ¿no? Se va alejando cada vez más del colectivo. Ahora, ese alejarse cada vez más, ¿sí? El youtuber
los youtubers en general, y sucede también en el caso de Ezequiel 79, va teniendo una estrategia enunciativa de esforzarse por mantener la simetría y llamar a la colaboración, ¿no? A hacer parte a esos seguidores de ese reconocimiento que va teniendo el youtuber por parte de los medios masivos, ¿no? Como acá donde dice: gracias a la gente de La Gaceta por esta nota que publicaron de mi canal, perdón, de nuestro canal, ¿no? Esto es de ustedes también, las cosas, ¿sí?, que vayan pidiendo voy a ir haciéndolas, ¿no? Entonces empieza frente al primer reconocimiento de la entrevista que tiene en un portal, empieza enseguida a hablar de este nosotros inclusivo, ¿sí?, para hacer parte del éxito al colectivo. Como parte de esta estrategia enunciativa, por ejemplo, tenemos que Ezequiel 79, al final de sus videos, empieza a poner los comentarios de los diferentes integrantes de su colectivo que le pidieron hacer el video que aparece, ¿no? Entonces es como un reconocimiento de parte del enunciador de las ideas que le fueron dando, de esa idea de una producción colaborativa, participativa. Bueno, aquí tendríamos el esquema, ¿no?, resumido de esta circulación ascendente-descendente que fuimos viendo, donde aparece este nivel diacrónico que nosotros hablábamos, ¿no?, con la diferenciación de estas tres fases, ¿no?, de esta primera fase que dio un crecimiento en esa subfase, que después pasa a ser segunda fase cuando se da el salto hipermediático en los medios nacionales, y después empieza a tener sus saltos hipermediáticos en lo latinoamericano y salto internacional, ¿sí?, que va teniendo la producción de Ezequiel 79. ¿Qué conclusiones podemos tener de este recorrido y de lo que nos permite poder capturar el modelo de análisis de la circulación hipermediática? Por un lado, ¿sí?, se comprueba que no alcanza con estudiar los videos para explicar los saltos de escala. Es decir, a lo largo de todo este recorrido que nosotros hicimos, Ezequiel 79 siempre hizo parodias de transmisiones deportivas, de transmisiones de fútbol. Es decir, no varió su producción de videos, ¿sí? Por más que hay algunas novedades como esto de las transmisiones en directo y que aparezcan en pantalla, siempre se mantuvo dentro de esa temática, ¿no? Entonces, para explicar su salto de escala vemos que es importante ver la circulación, ¿sí? Por otra parte, vemos que el sistema de cuenta de Ezequiel 79 con su colectivo, ¿sí?, procesó los saltos de escala con una lógica diferente a cómo fue procesada por las instituciones mediáticas, ¿sí?, e instituciones no mediáticas. ¿Cuál fue la lógica dentro del sistema de la cuenta de Ezequiel 79? ¿No? Podemos encontrar gramáticas que fueron independientes de esos saltos, ¿sí?, de escala, ¿no?, como una tendencia a la expansión, ¿no?, es decir, que los videos, hubo una tendencia a propagar los videos, ¿sí?, un mutuo condicionamiento productivo, es decir, que esos videos de Ezequiel 79 fueron condicionados por los reconocimientos del colectivo, ¿no? Por ejemplo, este cambio que hizo Ezequiel 79 hacia el final de sus videos, ¿no?, al principio que tenía eso de que te querés matar bostero, y después sacó eso, ¿no?, ese cambio fue pedido por la instancia de reconocimiento, ¿no? Entonces vemos que hay este mutuo condicionamiento en la producción, ¿sí? Hay también una introducción, ¿sí?, que recién hablábamos del autorretrato y la autobiografía, ¿sí?, y posturas, ¿sí?, de enunciación enfocadas en lo referencial y lo poético, ¿no? Digamos, esas dos posturas que mantiene el reconocimiento de tener como un disfrute risible más cómico o humorístico. Otras gramáticas, en cambio, que aparecieron en el sistema de cuentas de Ezequiel 79, que sí fueron dependientes de los saltos de escala, fue
esta asimetría que se fue dando entre el enunciador y el colectivo, ¿no? Este reconocimiento cada vez mayor que va teniendo el enunciador, que lo aleja de su colectivo, ¿sí? Que, como dijimos, está matizado por las estrategias de simetría por parte de la enunciación, pero hay una diferencia que se va dando entre el estatuto que ocupa uno y otro. Y a su vez, este surgimiento del grupo de fans, ¿no? Que se da junto con el salto de escala que va teniendo el canal. ¿Qué sucede con las lógicas institucionales? Por un lado, bueno, están en reconocimiento, ¿no? ¿Y cuáles son esas gramáticas de reconocimiento? Utilizan la producción de Ezequiel 79 para hacer una ilustración cómica de la actualidad futbolística, ¿no? Eso fue compartido por todos. Y a mayor escala, mayor reconocimiento, es decir, que cuando crece en escala la producción a nivel saliendo de lo nacional, hay un reconocimiento por parte de las instituciones mediáticas a la autoría, ¿no? Se les hace entrevistas a Ezequiel 79, también se lo premia, las marcas empiezan a auspiciar su canal, ¿sí? Pero al mismo tiempo crece los reclamos sobre esa producción, ¿sí? Y los problemas que trae el canal, ¿no? Por último, si vamos al análisis espacial, ¿no? Ese análisis que habíamos dicho, donde vemos las diferentes posiciones que adoptan los enunciadores hipermediáticos en la circulación, nosotros tenemos aquí un esquema, ¿sí? Donde hicimos una pequeña modificación en relación al que habíamos planteado al comienzo, que presenta Mario como propio del análisis de la circulación hipermediática, donde tenemos posiciones positivas y negativas en relación al discurso de análisis. Aquí, por las características del caso, y por lo que nos interesaba a nosotros representar, que era este conflicto en relación a los derechos de autor de los videos, encontramos tres posiciones, ¿sí? Que son las posiciones de no reconoce la autoría, es decir, borra la marca de agua, los enlaces al canal, los denuncian. Una posición intermedia, ¿sí? Que no lo nombra al autor, ¿sí? No habla de CX79, pero deja un enlace al canal, lo que permite acrecentar su colectivo. Y después los que reconocen la autoría, ¿no? En la segunda fase, cuando Ezequiel 79 es tomado, llega a los medios masivos, ¿sí? Podemos decir que los medios masivos mantienen salvo Tocal, después mantienen como una uniformidad en ese posicionamiento de no reconocer la autoría, ¿sí? Y además reclamar derechos de autor al canal, ¿sí? Mientras que los portales de noticias podemos decir que mantienen una posición intermedia, ¿sí? Donde no borran, ¿sí? Las marcas de agua ni establecen links al canal, ¿no? Lo que le permite crecer en sus seguidores. En la tercera fase, ¿no? Donde ya Ezequiel 79 crece a nivel internacional, encontramos que primero hay muchos más actores poniéndose en juego, ¿sí? Aparecen y muchas más posiciones que adoptan esos enunciadores, ¿no? Encontramos que dentro de los portales de noticias el único que no estaba reconociendo la autoría pasa a reconocerla, ¿sí? Y es que si bien no lo nombra, dejan las marcas de agua, ¿sí? Para remitirse al canal, pero aparecen un montón de portales, ¿sí? Donde ya hablan de Ezequiel 79, ¿sí? Hay un reconocimiento de esa autoría. Los medios masivos de comunicación vemos que siguen teniendo una resistencia al reconocimiento de la autoría, pero por lo menos dejan las marcas de agua, y ya hay algunos medios que hablan de Ezequiel 79 como autor. Esta representación de las posiciones que tienen los medios de comunicación frente a la producción del youtuber también nos habla, pone un poco en entredicho ese verosímil social que suele haber de que cuando que los medios masivos de comunicación, ¿sí? En el camino al éxito del youtuber siempre están fomentando ese éxito. Y en realidad no necesariamente es así, ¿no? Por ahí sí lo es en relación a esa enunciación donde
el enunciador aparece como centro de la escena, ¿sí? Que habíamos visto con el Rubius, Mando Mephisto, etc. Pero en este caso de enunciación, donde prevalece la parodia, ¿sí? Es decir, la apropiación y reelaboración de un material ya producido, y hay un borramiento del enunciador, encontramos que no es tan así, no es que las instituciones de por sí fomentan el crecimiento del canal, sino que vemos que es una relación mucho más compleja, mucho más conflictiva, donde se pueden adoptar diferentes posicionamientos. Con esto terminaremos la clase de hoy, donde vimos por un lado uno de los casos de dirección comunicacional, el ascendente-descendente, con un caso diferente al que habíamos visto de Massa, ¿no? Con otro actor, que es un youtuber, que, bueno, si uno tuviese, como estamos desarrollando en el proyecto de investigación UBASIT, varios análisis de varios casos de youtuber, podríamos tener ciertas regularidades y ciertos desvíos de estas circulaciones que hacen al crecimiento, ¿no? Pero que nos han demostrado que la atención sobre la circulación nos permite tener hipótesis y explicar el ascenso de un youtuber, ¿no? Que si nos hubiéramos quedado mirando los videos nada más no podríamos explicar. Estos cambios de estatutos, ¿sí? Del enunciador dentro de las redes y de las relaciones que se va estableciendo con su entorno, ¿no? Con los medios masivos de comunicación en este caso. Bueno, en los próximos teóricos vamos a ver otros tipos de circulaciones que ustedes van a poder después estudiar en los trabajos prácticos. Y bueno, espero que les haya interesado la clase y nos vemos en las próximas. Cuídense.